Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida con mucho gusto a Anabel Ortega Muñoz, politóloga e internacionalista y catedrática de la Universidad Iberoamericana, y a Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Anabel, Jeremías, gracias por estar aquí en Mega Noticias. Gracias por la invitación. El gran pendiente, ya lo hacía yo referencia al inicio de este espacio, el gran pendiente de esta administración, sin duda alguna, es la seguridad pública. El reporte de cifras oficiales, ya vamos para los 193,000 asesinatos y todavía falta agosto, septiembre. Y esta situación, pues, creo que es lo más grave, ¿no, Anabel?, de lo que queda en este gobierno. El tema de los homicidios, los asesinatos, las masacres, aunque quisieran decir que tienen otros datos, pues no hay manera de ocultarlo, ¿no? Sí, bueno, desde luego, y gracias por la invitación, un tema que a todos nos incumbe, que todos lo hemos vivido y que nos preocupa cada día, ¿verdad? Esto es directamente en la vida cotidiana, no necesitamos de grandes análisis ni cifras para ver cómo hemos vivido en los últimos años este país. Y yo sí quisiera comenzar con algo. Yo creo que es una estrategia que no ha funcionado, pero llevamos más de 20 años que no funciona la estrategia. Lo que se observa es que hay una descomposición del propio Estado mexicano. A mí me parece que también las estructuras encargadas de la seguridad pública, si son un cuerpo policíaco, si es otro, si participa la Defensa Nacional y hoy día la Guardia Nacional. Me parece que es un conjunto de instituciones que están fracasando permanentemente y que cada vez se agrava más. Ahora, la propuesta de este gobierno, desde luego, pues respetaba las bases de una nueva expectativa, de una forma distinta de ver el problema de la seguridad, en el que obviamente se sentaron muchas expectativas y que estos resultados no son nada halagadores. Por el contrario, como bien mencionas en la cápsula introductoria, pues cada vez son peor. Y como bien dices, ya aunque haya otros datos, no es un tema de datos, es un tema de lo que a todos nos está preocupando constantemente y que las estrategias que se puedan implementar, pues me parece que tiene que ser de la concurrencia de todas las instituciones del Estado mexicano, porque hoy día no podemos esperar que un presidente u otro, un partido político u otro puedan resolver el problema en 5 minutos. Este problema tiene que ver con todos los gobiernos de los estados, con todas las policías de la nación y con, sí, tener una visión mucho más integral de lo que significa este gran problema. Y desde mi punto de vista también, pues tenemos la delincuencia organizada, que como bien es su denominación, muy organizada ya, con operativos muy concretos, con territorios algunos tomados, en los que tienen control de muchas instancias que no solo son del gobierno, sino también de empresas y por qué no decirlo también de muchos negocios hoy día. La delincuencia organizada también es de cuello blanco porque se han infiltrado en muchísimos sectores económicos del país. Entonces es un escenario pues es multicausal y muy complejo también de cómo entrarle por soluciones mucho más efectivas. Sí, porque es un mal, como bien dices, Anabel, que no es de este sexenio. Prácticamente, ¿qué, Jeremías? Empezó el México sangriento con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. De ahí vino la muerte de José Francisco Ruiz Massieu en septiembre, que era entonces el líder del PRI, y a partir de ahí, entonces sí, nos hemos tenido que soportar que el crimen organizado vaya en aumento, y cada sexenio, Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora el de López Obrador, incrementándose los asesinatos en cada uno de ellos, Jeremías. Así es, pero hay un momento muy marcado que fue cuando desaparece la Policía Judicial Federal y prácticamente lo que se tenía como este cuerpo policíaco, había un control del país y crean lo que es la Agencia Federal de Investigaciones. Sale una generación de jóvenes que apenas habían tomado un curso de 6 meses para ser policías
y es donde el programa México Seguro empieza la descomposición, porque se despide prácticamente al 90% de todos los policías judiciales federales y no se le ha dado un seguimiento, nunca hubo qué hacían posteriormente estos policías, muchos incursionaron en actividades delincuenciales, se pierde la capacidad del Estado de tener control y a partir de ahí, como bien señalas, Alberto, viene un incremento año con año en la violencia. ¿Esto qué provocó? Que prácticamente en ese momento, con el mismo cambio de gobierno que entró Vicente Fox y esos controles, esos acuerdos que habían en su momento hasta antes del año 2000, se perdieron y entonces los cárteles empezaron en una disputa por ganar territorios y los gobiernos de alguna manera han sido identificados cada uno con ciertos grupos criminales y eso es lo que detonó en ese momento el tema de la violencia. Tan es así que hemos tenido cárteles que solo han sido fortalecidos durante un sexenio, como en su momento fueron los Zetas, hoy prácticamente extintos y con otra denominación, pero esto es lo que provoca que se haya perdido el control. Si a eso le sumamos que el nivel de impunidad en el país es del 99%, sobre las denuncias presentadas, es decir, de cada 100 delitos denunciados, solo uno llega a una sentencia, pues hablamos que hay un 99% de probabilidades de la impunidad para los delincuentes. Y si a esto, como bien comentaba Anabel, consideramos que hay una descomposición social, porque los delincuentes salen de las familias, no es que surjan de repente de la nada, y esto se ha ido agudizando, pero hay otro factor adicional que es la migración. Recordemos que cuando inicia el tema de la migración, diariamente ingresaban más de 10,000 pandilleros al país, muchos de ellos incorporaron a los grupos delincuenciales, incluso hasta se hacían series de televisión con estos hechos y esto lo que provocaba que hoy tengamos el país inundados de grupos reforzados con lo que se conocían como las maras salvatruchas o diferentes pandillas de Centro y Sudamérica, y esto lo que ha generado es un nivel de violencia que hoy el Estado, a pesar de que solo son las fuerzas federales las que combaten a la delincuencia organizada, no logran tener control, en razón que también los estados patearon el bote y prácticamente no han conformado cuerpos de policías que en verdad puedan enfrentar a los grupos delincuenciales, y salvo Coahuila y el estado de Yucatán, los demás prácticamente no están preparados. Quizás algunos municipios de Nuevo León puedan tener esta policía necesaria para combatir a los grupos criminales. Sí, es que el asunto está por donde lo veamos mal. Anabel Ortega, vamos a regresar después de esta pausa de 2 minutos con la visión que hay, particularmente de los Estados Unidos, a este legado que va a dejar el presidente López Obrador. Abrazos, no balazos. Volvemos en 2 minutos. Pues hay una entrevista que está circulando en redes sociales a J.D. Vance, quien es actualmente el compañero de fórmula de Donald Trump, una entrevista que le hace NBC News a Anabel Ortega, donde el reportero le insiste, y ya es una marca de López Obrador. ¿Cómo ves esa política de abrazos no balazos en contra de las bandas del crimen organizado? O sea, ya está claro que esa estrategia de abrazos no balazos que impuso el presidente en el discurso, pues bueno, ya es parte de su sello. Sí, bueno, el presidente López Obrador, un gran mercadólogo y de la comunicación política, me parece que como otros de sus eslogans, no ha sido tan afortunado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en términos de política pública se puede entender, y sí, en un análisis más profundo, como ver las causas, no ir a criminalizar o a gestionar la delincuencia con más violencia, etcétera. Lo que es muy cierto es que como eslogan no es acertado, porque nosotros o todos los ciudadanos del mundo no queremos dar abrazos a los delincuentes. Entonces, a mí me parece que no ha sido una estrategia, me parece que es solo un eslogan. Ahora,
como estrategia es lo que tendríamos que revisar. Me parece que dentro del Estado mexicano este tipo de reuniones que se llevan a cabo de coordinación y de los cuerpos policíacos, los unos anteriores, como bien mencionó mi colega, ¿verdad? Aquí analizando el asunto, como bien mencionaron, de qué era la Agencia Federal de Seguridad, después cómo pasan a la Policía Federal, cómo la Policía Federal se convierte en la Federal de Seguridad, etcétera. Todo este tránsito de instituciones de seguridad a cargo del nivel federal, hoy día conformando una Guardia Nacional, pero que es civil, pero no civil, pues realmente estamos frente a una situación que en un eslogan que no es afortunado y por otro lado unos mecanismos o interlocución o coordinaciones que desconocemos a fondo qué están haciendo, ¿no? Cómo están funcionando esta coordinación con algunos estados. Hay estados que no han participado de estas mesas de trabajo que aparentemente se llevan a cabo todos los días muy temprano por la mañana, y cómo está el intercambio de inteligencia, ¿verdad? Cómo combatir a los grupos criminales, cómo sí intervenir en un momento dado con armas, con una estrategia, si acaso militar o policíaca, y cómo intervenir de otra manera con también estrategias de la agencia esta agencia de inteligencia financiera, ¿verdad? Donde están también manejando grandes cantidades de dinero, y también cómo están compartiendo información también con aquellas agencias de los Estados Unidos que han participado en otras ocasiones en el combate a la delincuencia organizada. Si bien comentaba Raúl, y muy atinadamente en el bloque anterior, cómo cada gobierno ha tenido también que lidiar con un grupo o con otro para poder más o menos contener ciertas zonas del país en las que, si bien no se puede tener un récord o evidencia de acuerdo, pues sí, por lo pronto se nota cuando hay zonas en donde por razones económicas, comerciales, de flujos migratorios, etcétera, o turísticos, es importante que no se den estos brotes tan terribles. Pero no sabemos exactamente cómo está. Y lo que ven los Estados Unidos efectivamente es lo que podemos ver, pues todos, ¿no? Que hay algo fallido, ¿no? Una política pública fallida porque no se ha logrado combatir a la delincuencia, y lo que se ve cada vez más son grupos muy pequeños. O sea, aquí lo que estamos, me parece a mí, enfrentando, más allá de una estrategia nacional, es una estrategia que es regional, que hay que ir como diseccionando cada parte y cada vocación de algunos estados o dónde se están asentando algunos grupos criminales. Y desde luego debe haber esa inteligencia policíaca que pues uno no conoce, ¿no? Pero es un eslogan que pues, lamentablemente no. Y por otro lado, ha intentado pues esto de las causas estructurales que podríamos comentar después, de ir hacia los jóvenes y evitar que se vayan involucrando en la delincuencia, como algunos otros migrantes, pues que también han sido utilizados y en algunos casos hasta abusados por estos grupos, ¿no? Jeremías, porque los Estados Unidos, Washington, lo está viendo desde el punto de vista macro. Apenas ayer concluyó la Convención Nacional Republicana, donde tanto J.D. Vance como Donald Trump hablan de que pueden utilizar hasta drones para acabar con los criminales, con las bandas del crimen organizado. Jeremías, o sea, ellos traen una visión de que vamos a invadir porque los vamos a tratar como terroristas. O sea, el discurso electoral está agarrando a México como piñata, Jeremías. Bueno, sí, definitivamente Donald Trump va a continuar, y ahora más con el vicepresidente, candidato a vicepresidente que va a llevar como fórmula. Van a intensificar el discurso en contra de la migración, en contra de México principalmente por los más de 3,000 kilómetros de frontera, y es lo que México también tiene que fijar una postura. A nosotros como país, pues nos conviene estar del lado de América del Norte, estar del lado de Estados Unidos y Canadá, porque al final son nuestros principales socios comerciales, porque también hay que entender una parte de Estados Unidos, y esa parte también la tenemos que aplicar en México. Al final, pues cada uno de los países de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, pues ellos cobran impuestos, los presidentes tienen una responsabilidad también en materia de seguridad, y ellos de alguna manera facilitan la salida de sus connacionales, y nosotros como
frontera con Estados Unidos absorbemos el problema. Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo. Si México no frena la migración que entra de la frontera sur, pues Estados Unidos es donde entonces cierra, quiere cerrar, quiere presionar, y lo vamos a ver el próximo año con el Tratado de Libre Comercio, cómo van a presionar aún más, cómo van a exigirnos, como ya lo vimos en su momento con Donald Trump como presidente, el tema de la frontera sur, y es donde México debe estratégicamente formar este bloque con Estados Unidos y Canadá para salvaguardar incluso la integridad de nosotros como mexicanos. Vamos a hacer una segunda y última pausa, Anabel, Jeremías, y regresamos con la declaración que hizo el presidente esta mañana en el sentido de que le va a escribir una carta al presidente Donald Trump porque dice, no está muy bien informado de lo que está ocurriendo. Volvemos en 2 minutos. Anabel, esta mañana, Anabel, el presidente de la República dijo, le voy a enviar una carta a mi amigo Donald Trump porque pienso que no está bien informado sobre el tema migratorio. Y es que Donald Trump ayer en su discurso, un discurso en modo Trump electoral, dice que los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos vienen de prisiones, de cárceles, de instituciones mentales y manicomios. Los terroristas están llegando en cantidades que nunca habíamos visto. Pues es tiempos electorales, pero fijan una posición, Anabel, de cómo serían si regresa Trump a Washington. Pero sí, no, a mí me parece, y qué bueno que ponemos este momento, el énfasis en lo que es los discursos del candidato a presidente Trump y su vicepresidente. También hay que revisar, esto sí, desde luego es propaganda. Entonces estamos frente a un gran mercadólogo como lo es el candidato Trump, que también el tema migratorio ha sido muy eficaz para levantar pasiones y generar estas emociones, que es lo que buscan las contiendas electorales, sobre todo en temas que son muy sensibles a la población y que hay que decirlo. Bueno, el tema de la migración, cuando hablamos de derechos humanos, es un tema muy sentido, muy acorde a las democracias liberales, a la política internacional, pero no es lo mismo cuando tenemos a migrantes afuera de casa, como sucede hoy en la Ciudad de México, o cuando vemos que está desbordándose, y si algunos de ellos son criminales, peor aún, ¿verdad? Entonces, estamos frente a esta contienda electoral en donde se va a exacerbar muchísimo el ánimo, sobre todo ahora con este vicepresidente que ha elegido en fórmula, porque precisamente utilizan este tema, como bien decías, de piñata a México, porque finalmente es algo que levanta mucha emoción y que a todo el mundo concierne. Ahora, en este sentido, ok, estamos de acuerdo, pero también tenemos de frente a nuestro presidente López Obrador, que dice, le voy a mandar una carta a mi amigo. Y lo vimos durante la gestión de Donald Trump y el recién inicio del periodo presidencial de López Obrador, en donde se hablan con mucho cariño y tratan de hacer como esta amistad, que seguramente tendrán muchos intereses que tratar, pero que a nivel mediático también son muy notorios y muy estridentes. Ahora, lo que dice el presidente López Obrador, a pesar de que no lo explica como quisiéramos quizá algunos, a mí me parece que es interesante por una razón, porque sí hay que diferenciar. Una cosa es la migración de la que los Estados Unidos se han servido y ha servido a todo el mundo, es un fenómeno global que hoy día está en gran expansión y de gran riesgo para muchos países. Veamos la Unión Europea cómo está batallando con eso, Italia culpando a Francia, etcétera. Esto sí es un tema de aquellos desplazamientos que por motivos económicos o medioambientales o de seguridad han tenido que desplazarse. Y otro lado son los migrantes, que son pues delincuentes que vienen de estos grupos delictivos, y que son los que han servido para fortalecer las redes del narcotráfico, porque las redes del narcotráfico ya están establecidas y México queda en el peor de los mundos. México pone la fama y los muertos, y Estados Unidos pone las armas y el consumo. También en Estados Unidos lo hay, claro, pero entonces me parece que hay mucha simulación en este fenómeno tan complejo, y que decir que todos los migrantes son delincuentes terroristas, pues exacerba las emociones, pero sí no es una realidad. Y esta carta que el presidente López Obrador va a enviar, bueno, pues es un mecanismo, él está casi al final del sexenio, uno de sus métodos que utiliza a nivel mediático para decir, bueno, sí estoy defendiendo a México,
frente a estas declaraciones, porque es algo que tiene que hacer, es el presidente de México, no es algo que, o sea, no lo debe como nuestro representante, él tiene que tener una posición, y por otro lado ellos tendrán que ver también si quieren seguir tratando a los migrantes así, pues son votos. Entonces también son riesgos que corren ambos para sus electorados, sus clientelas, digamos. Es que es un tema tan complejo que la politiquería lo hace simple, ¿no, Jeremías? Porque por un lado el presidente dice, no, es que todos los migrantes van a trabajar, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor ahí se cuelan algunos. Y por otro lado dice, todos los migrantes son locos, son expresidiarios, pues también, pero es una guerra entonces de discursos. Pero ¿de qué nos va a servir que el presidente de México pues le dizque mande una carta a su amigo Donald Trump, ya cuando le quedan unos cuantos días, Jeremías? Bueno, prácticamente es para fijar una política internacional y mandar un mensaje hacia los propios mexicanos y a los connacionales que han respaldado al gobierno de López Obrador, tanto en Estados Unidos como acá. Es una manera de fijar postura internacional y quedar bien con el tema de los connacionales. Para efectos Estados Unidos, pues ellos tienen la libertad de actuar dentro de su territorio como más le convenga, y ellos también han amenazado, en el caso de Donald Trump, han amenazado con el cierre de la frontera, con poner aranceles, con la cancelación o terminación anticipada del Tratado de Libre Comercio. Incluso cuando Donald Trump fue presidente amenazaba el tema de los aranceles, y esto lo van a hacer, y más ahora será una administración muy complicada en caso de ganar Donald Trump, que todo indica, de acuerdo a las encuestas, que será así. Será muy complicado porque ya Donald Trump pues ya no podrá reelegirse una vez más, entonces ya también no se va a limitar en cuanto a sus acciones y presionará más a México. Ahora, la mentalidad tanto de Donald Trump como al que llevará de candidato a vicepresidente, ellos son antiglobalización, ellos son de alguna manera, solo creen en la fortaleza de Estados Unidos y no están impulsando o viendo las necesidades que requieren de otros países. Tan es así que el día de ayer en la Asamblea hablaba de republicana, señalaba del hecho de que si le quieren vender a Estados Unidos, las fábricas deberán de estar allá, y si no, pues se incrementarían los aranceles. Es una manera de presionar, y este tipo de discursos va a continuar porque al final el discurso radical de impulsar una economía interna es lo que quiere escuchar el electorado republicano. Porque cada quien le habla a su gente, ¿no? López Obrador le habla a su público, Donald Trump le habla al suyo. Anabel, se nos acaba casi el tiempo, pero entonces aquí está esta situación. ¿Qué va a enfrentar la presidenta electa, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, ante este posicionamiento muy radical, muy norteamericano, muy anglosajón, que está estableciendo Donald Trump si es que llega a la presidencia? Pues es un escenario muy complejo. Lo que yo veo ahora con los nombramientos que ha hecho de su gabinete es que no tiene un canciller, tiene 3. Los nombramientos de Juan Ramón de la Fuente en Cancillería, Alicia Bárcena en Medio Ambiente y Marcelo Ebrard en Economía, son 3 que tienen las credenciales para poder operar y mantener una estrecha relación, fortalecer la relación bilateral. Coincido con Jeremías que nosotros somos Norteamérica geográfica, económica y comercialmente, y tradicionalmente también nuestros flujos migratorios tienen muchos nexos también familiares, sociales. Entonces, fortalecer esta relación con Estados Unidos y en la medida de lo posible sí ser portavoz o interlocutor con Centro y Sudamérica, pero definitivamente un escenario muy complejo. Esperamos que estos cuadros que ella ha elegido pues sean los idóneos para tratar con todos los actores norteamericanos, económicos, políticos y sociales. Rápidamente, Jeremías, hace poquito se confirmó, la Sedena licitó 5,000 lanzacohetes. Pues como ¿para qué? No dijeron para qué, Jeremías, pero ¿vendrá un cambio en la estrategia para combatir a las bandas del crimen organizado? Tenemos 30 segundos. El gobierno mexicano y el ejército, si vemos las compras, permanentemente está adquiriendo armamento sofisticado, se va preparando. Sin embargo, en pocas ocasiones
vemos que lo utilizan, pero es bueno tenerlo en caso de que se requiera, sobre todo porque los grupos criminales están muy bien armados. Exactamente, híjole, pues qué interesante se va a poner a partir del 1 de octubre, el nuevo sexenio 2024-2030. Anabel, Jeremías, esperamos seguir en contacto con ustedes para ir analizando cómo va el desarrollo de nuestro país. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.